Carlos III, la consumación de las ideas ilustradas, el Real Sitio de San Ildefonso, es un curso de verano de la UNED que se va a celebrar precisamente en el Real Sitio de San Ildefonso los días 13, 14 y 15 del próximo mes de julio. Nos acompaña la directora del curso, la profesora de Historia Contemporánea de la UNED, Josefina Martínez. Bienvenida. Hola, buenas a todos. Lo primero, decir que este curso tiene una directora, como hemos dicho, Josefina Martínez, y también un codirector que ha colaborado mucho con la radio también de la UNED, que es Eduardo Juárez. Entre los dos, este curso que no es una novedad en cuanto a que el Real Sitio ya ha albergado al menos 5, creo que es el 5º curso. Sí, este es el 5º año que la UNED ofrece en el Real Sitio de San Ildefonso, en La Granja, un curso de verano. Y claro, en ese magnífico paraje, pues este año habíamos pensado que cómo no celebrar el 30º aniversario del nacimiento de Carlos III, ya que ha habido otras instituciones que han hecho investigaciones y le han rendido homenajes, pues en La Granja este año se lo íbamos a dedicar a todo lo que él ha hecho en el Real Sitio. Hablaremos de la figura de Carlos III a continuación y también de la aportación del monarca al Real Sitio de San Ildefonso, que fue bastante. También decir que el paraje en el que se celebra este curso es algo muy especial. Lo recalcamos porque verdaderamente los alumnos van a poder estar in situ en aquellos lugares donde vivió Carlos III, donde imaginó Carlos III y también, como veremos ahora a continuación, su padre y su madre, Felipe V e Isabel de Farnesio. Hasta ahora, los cursos anteriores, nos habíamos centrado mucho más en la figura de Felipe V, en la construcción del palacio, pero este año hemos pensado dar un poco de espacio a la ciudad. Carlos III es quien va a hacer en los reales sitios unos ejemplos de cómo desarrollar desde la perspectiva de la Ilustración la economía, la sociedad española. Entonces, los jardines de La Granja van a ser una experiencia agrícola, aunque sea muy grande por la gran arboleda que trae, pero también es una experiencia de plantaciones de diversas plantas, un sitio donde se van a traer plantas de eso que tanto le apasionaba a Carlos III, que eran las expediciones botánicas que él va a mandar a América. Y, por otra parte, algo importantísimo, y es que al palacio se va a unir el desarrollo de la ciudad. 300 años del nacimiento de Carlos III. Primero, y antes de entrar en lo que va a ser el curso y cuáles son los objetivos, que ya lo estamos desarrollando a lo largo de estos minutos, decir que Carlos III fue efectivamente el rey ilustrado por excelencia, no solamente en el Real Sitio de San Ildefonso y en La Granja, sino en Madrid y en otros reales sitios como pueden ser Aranjuez. Es decir, la impronta de Carlos III fue mucha en muchas ciudades. De hecho, creó ciudades completas como la Carolina o la Carlota. Sí, él ya traía una gran experiencia de haber sido monarca en Nápoles. Había ya planificado un cambio en la ciudad, había construido el Palacio de Caserta, que es uno de los palacios barrocos más grandiosos que hay en Europa, había organizado la estructura urbana de Nápoles, había iniciado las excavaciones de Herculano y Pompeya y, bueno, con todas estas ideas urbanísticas que ha adquirido siendo rey de Nápoles, cuando viene y es proclamado rey de España, pues trae estas ideas para implantarlas y hacer de la capital y del centro del Imperio Español pues un lugar desarrollado, ilustrado, bien urbanizado y con una producción de cualquiera de las industrias y agrícola muy importante. Le gustaba muchísimo la arquitectura, también la botánica, como también se estaba comentando. Era un hombre que impulsó también, un monarca que impulsó estas expediciones a América que trajeron muchísima información. Pero el objetivo del curso, de este curso de verano en concreto, ¿cuál será?
Pues será ver todas estas ideas ilustradas cómo se trasladan a la granja, cómo en este microcosmos se van a poner en práctica lo mismo que se han puesto en Aranjuez, en el Escorial o en el mismo Pardo, cómo es posible y que sirva de modelo para todo el Estado y para el imperio una explotación urbana unida a la agricultura y a la industria. Entonces este año, aparte de hacer ese curso maravilloso, como siempre dicen los alumnos, en que vamos recorriendo y explicando en los jardines, en este caso va a ser esa reforestación agraria que se hace y esa implantación de plantas que vienen de América, pues también vamos a ver cómo es este urbanismo que se va a desarrollar en la granja. ¿Por qué? Porque al trasladarse la corte a estos lugares, ser una corte que va variando de sitios y ampliarse cada vez más la corte, hace falta que haya lugares donde se puedan alojar aquellos que vienen a visitar a los reyes, a los monarcas. Entonces se van a hacer casas para embajadores, se van a ampliar las caballerizas, se van a hacer casas para alquilar a todos aquellos nobles que quieren entrevistarse con la corte, y todo eso es lo que se va a desarrollar en la granja como ciudad y en la villa en concreto, y lo que vamos a ver este año, esa unión entre la arquitectura y el jardín. Hablaremos ahora más detenidamente de las distintas jornadas, de las distintas conferencias, también de las actividades, pero antes me gustaría saber, ¿hay un cambio grande o en qué consiste el cambio entre Carlos III y su padre, Felipe V? Porque Felipe V estuvo unidísimo al Real Sitio de San Ildefonso. Pues el cambio grande es que Felipe V había construido el Palacio de la Granja como para retirarse. De hecho, había abdicado en su hijo. Pero al morir su hijo Luis, él tiene que volver a retomar el poder. Entonces, el cambio tan grande es que deja de ser un lugar de veraneo y de retiro para convertirse en una corte pequeña, en una corte en miniatura, donde desde ahí se van a dirimir los destinos de todo un imperio. Entonces, por eso Carlos V reconstruye o construye esas ciudades donde quiere que se ejemplifique lo que hay que hacer en todos los pueblos de España. La agricultura le interesaba mucho, pero como veremos en estas jornadas, la botánica, pero también la medicina, la salud. ¿De qué manera? Pues tanto como que hizo todo el alcantarillado de Madrid, por ejemplo, las expediciones botánicas. Una de las razones es extraer plantas medicinales, y de hecho en los jardines de la granja hay una parte que se visita durante este curso donde se ven los herbolarios que se tenían y donde están las plantas medicinales. La parte de la sanidad era importantísima, es una de las líneas fundamentales de la Ilustración para permitir que la sociedad viva mucho mejor. Entonces se va a alcantarillar Madrid, también se va a alcantarillar otras muchas ciudades, y esa parte de la sanidad es muy importante para tener súbditos sanos. Me da la impresión que a Carlos III no solamente le interesaba la belleza, quizá más a sus padres les interesaba el ornamento, la belleza, la música, estaba ligado más a, podemos decir, al superfluo, aunque la belleza no es superflua nunca, pero Carlos III era un hombre mucho más práctico y por lo tanto todas sus actividades también iban en ese camino. Sí, él era un hombre educado en construir, o sea, digamos que su idea es construir, y educado ya en la Ilustración propiamente dicha, que viene desarrollándose de unos años antes. Pero en este momento él pone en marcha esas ideas que antes eran ideas, y por eso construye esas ciudades, por eso construye la Real Fábrica, porque es importante también la producción para poder exportarse, para el consumo interno, y construye no solo la Real Fábrica de vidrio de la granja, sino también pues la fábrica de tapices en Madrid o las otras muchas reales fábricas que él va a poner en movimiento, aunque ya su padre había puesto algunas. Hay una de las intervenciones que también me llama mucho la atención porque nos va a hablar de las fiestas para un final, es decir, la muerte en el palacio. Sí, es una cosa que muchas veces se nos olvida, que la vida es finita.
Entonces, yo creo que hemos traído a una de las mejores especialistas y que todo el mundo ha escuchado en la radio, a Nieves con Costrina. Ella nos va a hablar, precisamente, va a dictar una conferencia sobre cómo eran los ornatos, cómo eran los sepelios, cómo era todo el protocolo en estos momentos en que llega el final de la vida. Y además, allí en la granja hay sorpresas y cuestiones curiosas sobre la muerte y bueno, creo que va a ser una conferencia muy interesante el ver este final, cómo se plantea en este microespacio. También sobre los tratados urbanos, sobre cómo se construye precisamente una ciudad moderna, porque estamos ya precisamente en esta edad, en la edad moderna y en este siglo de la Ilustración. Sí, también vamos a contar con varios especialistas. En este caso, Beatriz Blasco, una catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, nos va a hablar precisamente de eso, de la arquitectura, de la ornamentación de las fachadas, del barroco, de cómo se traza toda una ciudad con una estructura barroca muy diferente de las anteriores. Ella, que es una gran especialista en el tema, va a dictar también otra conferencia sobre este asunto de la arquitectura y la construcción de edificios. Y he hablado, profesora Martínez, antes de la música en Felipe V y en Isabel de Farnesio, unidos a Farinelli, por ejemplo, pero también Carlos III tiene su parcela musical y se habla en este curso, por ejemplo, de la ópera bufa. Sí, Carlos III, de hecho, construye en Nápoles el Teatro de la Ópera de San Carlos y es un gran amante de la música. Además, la música que se va a construir y que se va a componer en estos años va a llegar desde España hasta San Petersburgo. Las partituras, una forma nueva de hacer las representaciones, como va a ser la ópera bufa que viene de Italia, cómo se va a imponer en toda Europa. Y eso va a ser una de las obras que Carlos III traiga no solo a España, sino que distribuya y que se conozca en toda Europa. Va a ser también el profesor Gabriel Menéndez Torrellas, que es experto en historia de la ópera, que ha estudiado en Alemania, que ha estudiado en Italia y que ya el año pasado nos acompañó también, va a ser quien dicte una conferencia referida a este tema. Dentro de estos cursos que se celebran en el Real Sitio, Patrimonio Nacional también tiene un papel porque hay una parte que se hace de cara afuera, es decir, se va a visitar el patrimonio y se va a visitar a sitios a veces que no ve el público en general. Bueno, si este año contamos con una gran ayuda y una gran colaboración y un gran experto de Patrimonio Nacional, el investigador José Luis Sancho, que es uno de los mejores especialistas en colecciones reales, va a dictar la conferencia de inauguración para hablar sobre la villa y para la corte que se crea allí en la granja. Entonces yo creo que es un lujo poder contar con él y que todos nuestros alumnos y todo aquel que quiera acercarse a la granja, pues por supuesto puede venir a escucharlo. Hay que también comentar que el codirector del curso, Eduardo Juárez, es cronista oficial del Real Sitio de San Ildefonso. Es decir, aparte de profesor, por supuesto, de historia y codirector de este curso, conoce al dedillo, podemos decir, todo lo que es el Real Sitio. Sí, Eduardo Juárez es quizá una de las personas más conocedoras del Real Sitio de San Ildefonso, como bien has dicho. Él es el cronista oficial y él es el que nos va a dirigir durante las tardes en los paseos, tanto por los jardines de la granja, donde haremos un recorrido, como este año, ya he dicho, vamos a integrar un recorrido por la ciudad. Entonces lo que vamos a ver en teoría por la mañana de cómo se construye la ciudad y cómo se integra con el palacio, luego lo vamos a ir paseando por la tarde para ver cómo es in situ esta integración. Hay que decir que es un curso muy práctico, precisamente por lo que nos dice la profesora Martínez. Es decir, a toda la teoría que por supuesto va a tener,
lo más importante quizá o lo más bonito desde mi punto de vista es que eso se va a poder visualizar luego en estos paseos explicados con lo que se ha visto por la mañana. Sí, por las tardes las clases son prácticas, las clases son recorriendo los jardines, las clases van a ser recorriendo la ciudad y ahí vamos a poder ver perfectamente una de las conferencias que nos falta por citar, que es la que va a dar el profesor Alfredo Alvar, que es profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otro especialista también en Carlos III, que nos va a dar ese marco general del que no habíamos hablado sobre las reformas ilustradas, para que nos quede muy claro cuáles son esos cambios tan importantes en todos los aspectos de la vida española y del Imperio español que trae y que pone en práctica Carlos III. Desde luego, en este año de homenaje por el nacimiento de Carlos III no podía faltar la figura del monarca y la figura del monarca ligada al Real Sitio de San Ildefonso. En todo caso, invitar a todos aquellos que les resulte interesante, que yo creo que es a mucho, tanto el Real Sitio como la figura de Carlos III, y también el conocimiento de ver en el momento lo que se ha podido estudiar y lo que te han podido explicar. Todo esto junto es lo que es este curso que, como digo, se celebrará los días 13, 14 y 15 de julio en el Real Sitio de San Ildefonso. Muchísimas gracias, profesora Martínez. Muchísimas gracias a todos vosotros.